Nunca olvidaré el ruido de las campanas de la iglesia principal de San Miguel de Allende aquella mañana de domingo, cuando el sonido se esparcía por las calles de piedra y parecía llamar a toda la ciudad a misa. Era como si hasta los perros echados en los umbrales de las casas coloniales supieran que era la hora de la oración. Crecí en aquel banco de madera dura, acompañando a mi madre con el velo blanco en la cabeza, mientras el olor a incienso y a vela se nos pegaba en la ropa. Allí era mi refugio, mi punto de encuentro con Dios y también con la vida de la comunidad. Pasé décadas sirviendo en aquel espacio, ayudando a montar los puestitos de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, cargando ollas de atole y tamales para el salón, bordando manteles para el altar con hilo que yo misma teñía en casa. Recuerdo al padre agradeciendo por el micrófono, diciendo que sin las mujeres de la parroquia nada sucedería. Nos enorgullecíamos de cada detalle, porque era allí donde la vida ocurría. Bodas, bautizos, velorios. La iglesia principal era el alma de la ciudad, pero fue justamente en aquel mismo lugar donde doblé la rodilla tantas veces hasta que me salieron callos, que se atrevieron a decir que yo no era digna. Yo, que nunca le di la espalda al trabajo, que nunca dejé que faltara comida en las labores comunitarias de la iglesia. La primera vez que lo oí, pensé que era un chisme, un cotilleo de esquina, pero cuando el propio pastor lo repitió en voz alta, con aquel tono de condena, sentí como si arrancaran mi historia de aquellas paredes. Fue ese día que me di cuenta. O me quedaba callada y moría de vergüenza, o hablaba y dejaba que el mundo se derrumbara. Y fue ahí que el coraje se apoderó de mí, como si hubiera brotado de la tierra roja de Guanajuato, firme y bruto. Porque el silencio te mantiene viva por un tiempo, pero es la palabra la que libera. Hay historias que resuenan en los pasillos del tiempo, esperando el momento adecuado para ser escuchadas. Si crees en el poder de las voces que, durante mucho tiempo, fueron forzadas al silencio, entonces este es tu lugar. Suscríbete a nuestro canal para que ninguna narrativa de valentía como la que estás a punto de oír se pierda en el polvo de la indiferencia. Ahora, permite que el aire pesado de la iglesia te envuelva. El silencio en la iglesia de Santa Cruz era algo vivo, pesado y sofocante. No era la quietud reverente de la oración, sino la quietud tensa que precede a la tormenta. El aire, espeso con el olor a cera de vela derretida, incienso y el perfume floral barato de las señoras de la primera fila, parecía vibrar con las palabras que acababan de ser pronunciadas. Guadalupe Ramírez, sentada en su lugar de siempre, el segundo banco a la derecha, sentía el peso de 200 pares de ojos clavados en su espalda. A sus 74 años, sus hombros, ya encorvados por una vida de trabajo y pérdidas, parecían a punto de ceder bajo el peso de aquella humillación pública. Una influencia perniciosa. La voz del pastor Emiliano resonó desde el púlpito de madera oscura, cada sílaba un martillo golpeando su dignidad. Una viuda que no guarda el luto y el recato que Dios espera de sus siervas. Una presencia que perturba la armonía de nuestro rebaño. Emiliano era un hombre imponente, alto, con cabellos canosos meticulosamente peinados hacia atrás y un rostro que, para la mayoría, inspiraba confianza y piedad. Sus ojos oscuros, sin embargo, ahora fijos en Guadalupe, no contenían compasión, contenían el frío acero de una sentencia ya dictada. No la estaba reprendiendo, la estaba excomulgando en todo, menos en el nombre. Guadalupe apretó el asa de su bolso de cuero gastado. Dentro, sus dedos arrugados y manchados por la edad temblaban, pero su rostro permanecía como una máscara de serenidad impasible, una habilidad perfeccionada a lo largo de 7 décadas. Podía sentir los cuchicheos esparciéndose por las filas como fuego en paja seca. Vio a doña Elvira, la reina de los chismes de la parroquia, susurrar algo al oído de su vecina, una sonrisa maliciosa, formándose en sus labios finos. Vio a los jóvenes, confusos, mirando del pastor a ella, tratando de entender el pecado de una señora que les ofrecía dulces de leche después del culto. Por lo tanto, con el corazón apesadumbrado, continuó Emiliano, escenificando una tristeza que no sentía. Aconsejamos a nuestra hermana Guadalupe que busque la soledad y la reflexión, que se aleje de nuestras actividades comunitarias hasta que su espíritu esté nuevamente alineado con los preceptos del Señor. Expulsión. La palabra no fue dicha, pero flotaba en el aire, más real y cortante que la hoja de un cuchillo. Expulsión de su refugio, del lugar donde había sido bautizada, casada
y donde había velado a su amado José. Su mundo, que ya se había encogido con la viudez, estaba a punto de reducirse a nada más que las 4 paredes de su pequeña casa. El silencio volvió, más denso esta vez. Todos esperaban que se encogiera, que llorara, que se levantara y se fuera en deshonra. Era lo que se esperaba de una mujer en su posición. Pero, en aquel instante, algo dentro de Guadalupe, una brasa que creía extinguida hacía mucho tiempo, se reavivó con una furia silenciosa. Pensó en José, en su fuerza tranquila. Pensó en las otras mujeres, cuyas historias había guardado como si fueran suyas. Y sobre todo, pensó en los secretos que se escondían bajo el barniz sagrado de aquella misma iglesia. Lentamente, con la dignidad de una reina depuesta, Guadalupe Ramírez se puso de pie. El movimiento fue pequeño, pero en la quietud de la iglesia sonó como un trueno. No miró a la congregación. Sus ojos, límpidos y firmes, se encontraron con los del pastor Emiliano, y, por primera vez en muchos años, sintió que el silencio ya no era su escudo, sino su jaula, y estaba a punto de romperla. Para entender a la mujer que se levantó aquel domingo, era necesario conocer a la Guadalupe de antes, la Guadalupe cuya vida era un tejido de rutinas silenciosas y gestos de servicio. Su pequeña casa en la calle de las Flores era un santuario de orden y simplicidad. El olor a maíz cocido para las tortillas de la mañana se mezclaba con el aroma a lavanda que emanaba de los saquitos que esparcía por los cajones. Las paredes, pintadas de un amarillo descolorido por el sol de Querétaro, estaban adornadas no con fotografías familiares, sino con delicados bordados de flores y pájaros. Cada puntada una pequeña oración, un recuerdo cosido. Guadalupe se despertaba antes del sol, cuando el aire todavía estaba fresco y el cielo teñido de tonos violeta y naranja. Su primer acto del día era cuidar de sus plantas en el pequeño patio trasero. Helechos, geranios y una obstinada bugambilla que se negaba a florecer en invierno. Les hablaba en susurros, como si fueran viejas confidentes. «Hoy el sol será fuerte, mi pequeña», le decía, regando un cactus. Después del desayuno, siempre un atole caliente y una rebanada de pan, se sentaba en su viejo sillón de mimbre, el mismo donde José solía leer el periódico, y cogía su bastidor de bordado. Sus manos, aunque nudosas por la artritis, se movían con una gracia y precisión hipnóticas. La aguja subía y bajaba, dejando un rastro de color vibrante en el lino blanco. Para Guadalupe, bordar era más que un pasatiempo. Era la forma en que procesaba el mundo. El hilo rojo era la pasión contenida, el azul, la añoranza de José, el verde, la frágil esperanza que aún albergaba. José Ramírez. El nombre todavía era una presencia física en su casa. Un albañil de manos callosas y una sonrisa que podía iluminar la más sombría de las tardes. Habían estado casados por 52 años. No era un hombre de muchas palabras, pero su amor era sólido como los ladrillos que colocaba. La entendía sin que ella necesitara hablar. Veía la tristeza en sus ojos cuando perdía una puntada en el bordado y la alegría cuando sus orquídeas finalmente florecían. Su muerte, 2 años antes, no había dejado un vacío. Había dejado un cráter. La iglesia se había convertido en su principal consuelo. Era un lugar de estructura, de comunidad. Conocía cada grieta en el suelo de piedra, el chirrido exacto del tercer escalón del altar. Preparaba los refrigerios para las reuniones de los niños, doblaba los paños del altar con una reverencia casi litúrgica y escuchaba los sermones del pastor Emiliano, absorbiendo las palabras sobre fe y resignación como un bálsamo. Pero la comunidad que la abrazó en el dolor de su luto comenzó a asfixiarla con su piedad. Las miradas de lástima se transformaron en miradas de escrutinio. «Pobre Guadalupe, tan sola», decían. Su independencia, su negativa a mudarse a casa de su hijo en Monterrey, era vista como terquedad, casi como un desafío. Ella, que siempre había sido una presencia constante y silenciosa, de repente se convirtió en un problema a resolver. Un día, Sofía, una joven madre soltera que vivía al final de la calle, llamó a su puerta, con los ojos rojos de llorar. Su hijo pequeño, Mateo, tenía fiebre alta y no tenía dinero para el médico. Guadalupe no dudó. Le dio el dinero que guardaba para una emergencia. Preparó un té de hierbas que su abuela le había enseñado y se quedó con Mateo mientras Sofía iba a la farmacia. Fue un simple acto de bondad, el tipo de cosa que había hecho toda su vida.
Pero, a los ojos de la congregación, era algo más. Era una viuda entrometiéndose en asuntos que no le concernían, actuando con una autonomía que no le correspondía. La historia, distorsionada por la boca de doña Elvira, se convirtió en: Guadalupe está tratando de comprar el afecto de los más jóvenes, quizás para no sentirse tan sola. Fue la primera grieta en el pedestal en el que la habían colocado. El veneno, como el agua, comienza con una sola gota. Y en Querétaro, la primera gota fue el chisme. Se esparcía no en voz alta en la plaza principal, sino en los susurros ahogados después del culto, en las conversaciones de reojo durante el mercado del domingo. El epicentro de estos temblores era siempre doña Elvira, una mujer cuya vida parecía dedicada a mapear las fallas ajenas para sentirse mejor con las suyas. Elvira también era viuda, pero a diferencia de Guadalupe, usaba su viudez como una armadura y un arma. Vestía perpetuamente de un luto riguroso, un negro que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Su piedad era performática, sus oraciones eran las más sonoras, sus contribuciones a la iglesia, aunque modestas, siempre se anunciaban. Y su blanco preferido, desde la muerte de José, se había convertido en Guadalupe. No parece lo suficientemente triste, confió Elvira a un pequeño círculo de mujeres, mientras elegían tomates en la feria. Miren cómo camina, con la cabeza en alto. Una verdadera viuda debería mostrar más recogimiento. Las otras mujeres, atrapadas en la red de influencia de Elvira, asentían, aunque en sus corazones no veían nada malo en la postura de Guadalupe. El veneno estaba plantado. El siguiente chisme surgió cuando Mateo, el hijo de Sofía, se apegó a Guadalupe. El niño, necesitado de una figura estable, comenzó a visitar la casa de ella después de la escuela. Guadalupe le daba un vaso de leche, le ayudaba con la tarea y escuchaba sus interminables historias sobre hormigas y superhéroes. Para ella, era la simple alegría de tener una presencia joven en su casa silenciosa. Pero la historia que llegó a oídos del pastor Emiliano era otra. Guadalupe está tratando de reemplazar a la madre del niño, susurró Elvira en su oído después de una reunión del consejo de la iglesia. Sofía es una chica frágil, y Guadalupe se está aprovechando de su vulnerabilidad. Se está entrometiendo en una familia. No es el papel de una mujer sin marido. El pastor Emiliano, un hombre que prosperaba con el orden y el control, frunció el ceño. No le gustaban las variables, las piezas que no encajaban en su visión de una congregación perfecta. Guadalupe, con su independencia silenciosa, se estaba convirtiendo en una de esas variables. Comenzó a observarla más de cerca durante los cultos, buscando señales de la influencia perniciosa que Elvira había descrito. La propia Guadalupe, ajena a la profundidad de la conspiración que se formaba en su contra, solo sentía las punzadas, el saludo que se volvía más corto, la invitación al almuerzo comunitario que no llegaba, las conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella se acercaba. Era una forma de ostracismo sutil, pero dolorosa. Se sentía como una de sus plantas, siendo privada de luz y agua, marchitándose lentamente por dentro. Una tarde, mientras barría la acera frente a su casa, vio al pastor Emiliano caminando en su dirección. Su corazón dio un pequeño salto de esperanza. Quizás venía a hablar, a aclarar los malentendidos. Se detuvo a una distancia respetuosa. «Hermana Guadalupe», dijo él, la voz untuosa como aceite. «He estado escuchando preocupaciones sobre su conducta». «¿Mi conducta, pastor?», preguntó ella, la voz apenas saliendo. «Su implicación con la joven Sofía y su hijo. La gente habla. Dicen que usted está tratando de crear una nueva familia, de llenar un vacío que solo Dios puede llenar. Hay que tener cuidado, hermana. La soledad puede llevarnos por caminos imprudentes». No había una acusación directa, pero la implicación era clara como el día. No estaba allí para entender, estaba allí para advertir. En ese momento, Guadalupe se dio cuenta de que la iglesia, su refugio, estaba construyendo muros a su alrededor, y el arquitecto de esos muros era el hombre que debía ser su pastor. El cambio en la actitud del pastor Emiliano no fue abrupto, fue una erosión gradual, como el agua del río desgastando una piedra. Dejó de llamarla «nuestra querida hermana Guadalupe» en sus anuncios, y pasó a referirse a ella como «una de nuestras viudas». Pequeños cambios de palabras que llevaban un peso inmenso. Sus sermones también comenzaron a tomar un nuevo rumbo. Antes, hablaba de amor, perdón,
y comunidad. Ahora, sus temas favoritos eran la modestia, la sumisión y los peligros del orgullo, especialmente el orgullo femenino. Nunca mencionaba el nombre de Guadalupe, pero cada palabra parecía una flecha apuntada en su dirección. Un domingo particularmente caluroso de mayo, subió al púlpito con una expresión sombría. La Biblia nos enseña, comenzó, su voz resonando en la nave silenciosa, que las mujeres mayores deben ser reverentes en su vivir, no calumniadoras, ni dadas a mucho vino, sino maestras del bien. Hizo una pausa dramática, recorriendo la congregación con la mirada. Pero, ¿qué sucede cuando una mujer mayor, en su soledad, olvida su lugar? ¿Qué sucede cuando busca llenar el vacío de su vida con el control sobre la vida de los demás, en lugar de buscar a Dios? Guadalupe sintió el calor subir por su cuello. Era como si él estuviera leyendo sus pensamientos más íntimos y retorciéndolos en algo feo y pecaminoso. Miró a un lado y vio a Sofía, sentada unas filas más atrás, encogida como si el sermón también fuera para ella. La joven madre, que ya se sentía juzgada por la comunidad por su condición, ahora parecía llevar el peso adicional de la desaprobación del pastor. Después del culto, Guadalupe intentó acercarse a Sofía para ofrecerle una palabra de consuelo, pero la joven evitó su mirada y se fue rápidamente, tirando del pequeño Mateo de la mano. El corte fue más profundo que cualquier palabra que el pastor pudiera haber dicho. La estaban aislando, usando el miedo y la vergüenza como herramientas. Esa semana, la soledad de Guadalupe se volvió palpable. El teléfono no sonó. Nadie llamó a su puerta. La casa, antes su santuario, comenzó a parecer una prisión. Las líneas de su bordado parecían más difíciles de seguir, los colores, menos vibrantes. Se encontró hablando con el retrato de José en la pared. «¿Qué hice mal, mi amor?», susurraba a la imagen sonriente. «Solo quise ayudar». ¿Desde cuándo la bondad se convirtió en un pecado? La respuesta vino en forma de silencio. Pero, en ese silencio, un recuerdo antiguo comenzó a agitarse en las profundidades de su mente. Un recuerdo que había enterrado bajo capas de deber, miedo y tiempo. Era un recuerdo de la década de los 70, de una fiesta de la cosecha en la iglesia, cuando Emiliano todavía era un joven pastor asistente, recién llegado a la ciudad, lleno de ambición y un encanto que cautivaba a todos, y de una chica llamada Carmen. El recuerdo surgió en fragmentos, como pedazos de un espejo roto. Primero, el sonido de la música ranchera sonando fuerte en el patio de la iglesia, el olor a maíz asado y ponche de frutas. Guadalupe, entonces una joven madre de poco más de 30 años, estaba ayudando en la cocina, sirviendo platos de pozole y riendo con las otras mujeres. José estaba cerca, charlando con los otros hombres, siempre con un ojo puesto en ella, una pequeña sonrisa en su rostro. Y luego, Carmen, una chica de 17 años, hija de una familia humilde que vivía en las afueras de la ciudad. Tenía el pelo largo y negro, y unos ojos que parecían contener toda la melancolía del mundo. Era callada, casi invisible, pero esa noche parecía diferente. Llevaba un vestido floreado, un poco descolorido, pero limpio, y había un brillo de esperanza en su rostro. Un brillo que Guadalupe notó que siempre aparecía cuando el joven pastor Emiliano estaba cerca. Emiliano, en ese entonces, era la personificación de la promesa. Carismático, elocuente. Parecía diferente a los sacerdotes y pastores mayores y severos. Hablaba con los jóvenes. Escuchaba sus preocupaciones y les prometía un futuro más brillante bajo la guía de Dios. Y prestaba una atención especial a Carmen. Guadalupe recordaba haberlos visto charlando cerca del viejo pozo en la parte trasera de la iglesia, lejos de la mayoría de la gente. La cabeza de Carmen estaba baja, pero Guadalupe podía ver el rubor en sus mejillas. Emiliano hablaba en voz baja, su mano tocando el brazo de ella de una manera que, en ese momento, Guadalupe interpretó como un gesto pastoral de consuelo. Pero ahora, con la distancia de 40 años, el recuerdo de ese toque parecía diferente, posesivo. Más tarde esa noche, cuando la fiesta estaba terminando y la gente comenzaba a irse, Guadalupe necesitó buscar un balde en el pequeño almacén detrás del altar. La puerta estaba entreabierta y escuchó voces susurradas desde adentro. La voz de Emiliano, urgente y baja, y la voz de Carmen, frágil, casi un sollozo. «Pero usted prometió», decía la chica.
Paciencia, hija mía. Todo a su tiempo. La obra de Dios requiere sacrificios, respondió Emiliano. Guadalupe retrocedió, sintiendo que estaba espiando algo privado. Su corazón latía con fuerza. La cultura del respeto, del «no te metas donde no te llaman», era demasiado fuerte. Se alejó, diciéndose a sí misma que solo era el pastor aconsejando a una joven feligresa con problemas. 2 semanas después, la familia de Carmen vendió sus pocas posesiones y dejó Querétaro abruptamente. Los chismes corrieron como la pólvora. Decían que Carmen se había perdido, que estaba enferma, que había traído vergüenza a la familia. Nadie dijo nunca lo que realmente sucedió. El nombre de Carmen se convirtió en una advertencia, una historia susurrada para asustar a las jovencitas. ¿Y Emiliano? Él dirigió las oraciones por el alma perdida de la joven, su rostro un retrato de piedad y preocupación. Guadalupe se tragó su duda. Tenía su propia familia que cuidar, su propio esposo que amar. Enterró la escena del almacén en el fondo de su mente, pero ahora, sentada en su casa silenciosa, siendo juzgada por un crimen que no cometió, el fantasma de Carmen regresó para atormentarla, y la duda que había enterrado durante 40 años comenzó a germinar, convirtiéndose en una terrible certeza. El recuerdo de Carmen fue la llave que abrió una puerta cerrada en la mente de Guadalupe. Una vez abierta, otros recuerdos, polvorientos y olvidados, comenzaron a emerger. Se acordó de otras chicas. No eran muchas, quizás 3 o 4 a lo largo de las décadas, pero el patrón era inquietantemente similar. Estaba la joven Elena, en los años 80, hija de un jornalero que asistía a la iglesia esporádicamente. Elena era soñadora, quería ser maestra. Empezó a ser voluntaria en la iglesia, ayudando a Emiliano a organizar los libros de la pequeña biblioteca. Guadalupe recordaba haber visto la devoción de la niña por el pastor, una admiración que rozaba la adoración. Emiliano la elogiaba públicamente, llamándola ejemplo de juventud y fe. Luego, de repente, Elena dejó de venir. Su familia, al igual que la de Carmen, se mudó al sur, a Chiapas, decían. La historia oficial era que el padre había conseguido un trabajo mejor. Nadie cuestionó. Luego, en los 90, vino Isabel, huérfana, criada por una tía anciana y severa. Isabel era rebelde, con un fuego en los ojos que la mayoría consideraba inapropiado. Emiliano la tomó bajo su ala. Le dijo a la congregación que era su deber cristiano guiar a esta oveja descarriada de regreso al rebaño. Hubo reuniones privadas, sesiones de consejería espiritual, y una vez más, la partida súbita. La tía dijo que la había enviado a un convento en Guadalajara para enderezarla. La historia parecía bastante plausible. Cada recuerdo era un hilo suelto. Por sí solos, no significaban mucho. Pero ahora, Guadalupe, con la paciencia de una bordadora experta, comenzó a tejerlos juntos. El hilo común era siempre el mismo. Una joven vulnerable, de una familia pobre o rota. La atención especial y paternal del pastor Emiliano. Las promesas de ayuda, de un futuro mejor, y finalmente, la desaparición silenciosa, explicada por una historia conveniente que nadie se molestaba en verificar. Guadalupe se levantó y fue a la vieja cómoda de madera donde guardaba sus hilos de bordar. En una caja de sándalo guardaba pequeños tesoros, una foto de boda descolorida, el primer diente de leche de su hijo, un mechón de pelo de su madre y un pequeño trozo de papel doblado. Era una nota que Carmen le había dado la mañana de aquella fiesta de la cosecha, décadas atrás. Le había pedido a Guadalupe que se la leyera, ya que Carmen apenas sabía firmar su propio nombre. Era una carta de su prima de Celaya. Guadalupe la había leído en voz alta y luego, por alguna razón que ella misma no entendía, había guardado la nota. Ahora, la desdobló. Las palabras eran simples, banales, sobre la salud de una tía y el precio del maíz, pero en la esquina inferior, la prima de Carmen había escrito su dirección. Una idea loca y aterradora comenzó a formarse en la mente de Guadalupe, una idea que la haría salir de su zona de confort, de su vida recluida. Miró el teléfono encima de la mesita. Hacer una llamada de larga distancia era caro. ¿Y qué diría? Hola, no me conoce, pero hace 40 años su prima desapareció, y creo que sé por qué. Parecía una locura, pero la imagen del rostro de Sofía, asustado y herido, y el sonido de la voz arrogante de Emiliano condenándola desde el púlpito,
Le dieron una fuerza que no sabía que poseía. Cogió el teléfono. Su mano temblaba, pero no de miedo. Era de una determinación fría y cortante. Iban a encontrar los hilos sueltos y a tirar de ellos, sin importar lo que pudiera desentrañar. El sonido de la llamada completándose era como el redoble de un tambor en el pecho de Guadalupe. Cada tono parecía una eternidad. Casi colgó, la duda y el miedo asaltándola. ¿Quién era ella para hurgar en el pasado? Una anciana, una viuda, contra el hombre más poderoso de su comunidad. Bueno, una voz femenina, ronca por la edad, respondió al otro lado. Guadalupe respiró hondo. «Buenos días. Busco a una señora llamada... Su nombre era Luisa, prima de Carmen. Carmen Vargas». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, tan largo que Guadalupe pensó que la llamada se había cortado. «¿Quién habla?», preguntó finalmente la voz de Luisa, con recelo. «Mi nombre es Guadalupe Ramírez. Yo conocí a Carmen, hace muchos años, en Querétaro. Era amiga suya en la iglesia». La mentira sonó extraña en su boca. No era amiga de Carmen, no de verdad. Solo había sido una espectadora silenciosa. El peso de esa omisión de décadas la golpeó. Carmen. Luisa repitió el nombre como si fuera una palabra extranjera, o un hechizo olvidado. Nadie me ha preguntado por Carmen en 30 años. Ella falleció. El corazón de Guadalupe se hundió. «Lo siento mucho. No lo sabía. No hay nada que sentir», dijo Luisa. La voz dura, pero con un temblor por debajo. «¿Qué quiere, señora? ¿Por qué llamar ahora?» Guadalupe cerró los ojos, reuniendo coraje. «Necesito saber qué le pasó, Luisa. Es importante. La gente aquí dijo que ella trajo vergüenza a la familia». Una risa amarga y sin humor llegó por el teléfono. «¿Vergüenza? La vergüenza no fue suya. La vergüenza fue del hombre que la engañó. El hombre de Dios. Era eso. La confirmación. La palabra que Guadalupe temía y esperaba. ¿El pastor Emiliano?», susurró, con miedo de decir el nombre en voz alta. «Así que usted sabe», dijo Luisa. La llenó de promesas. Matrimonio, una vida decente, sacar a la familia de la pobreza. Mi tía y mi tío, gente sencilla, le creyeron. Creían que un hombre de la iglesia nunca mentiría. Carmen lo amaba, la pobre tonta. Y cuando le dijo que estaba esperando un hijo, la voz de Luisa se quebró. Guadalupe sintió que le faltaba el aire. Un hijo. Él la llamó mentirosa. Dijo que ella estaba tratando de tenderle una trampa, que era una tentadora. Le dio un poco de dinero a sus padres y les dijo que se largaran del pueblo para no manchar el nombre de la iglesia. Y su buen nombre, por supuesto. «¿Y el bebé?», preguntó Guadalupe, la voz temblorosa. Carmen lo perdió. La pena, la vergüenza, el viaje, fue demasiado para ella. Se enfermó. Vivió unos años más, pero nunca volvió a ser la misma. Era como una sombra. Murió antes de cumplir los 25, contó Luisa, ahora llorando abiertamente. La enterramos aquí en Celaya. Mis tíos murieron poco después, con el corazón roto. Y ese hombre, ese demonio, él siguió con su vida, predicando sobre moral y pecado. Guadalupe se quedó en silencio, las lágrimas corriendo por su propio rostro. La historia era peor de lo que jamás había imaginado. No era solo un caso de seducción. Era una vida destruida, una familia aniquilada, todo barrido bajo la alfombra de la piedad. «Gracias, Luisa», dijo Guadalupe, la voz ahogada. «Gracias por decirme la verdad». «¿Por qué ahora, señora?», preguntó Luisa de nuevo. «¿Por qué importa después de tanto tiempo?». «Porque él todavía está aquí», respondió Guadalupe, «y todavía está destruyendo vidas. Pero esta vez es la mía». Colgó el teléfono y se quedó sentada en la penumbra de su sala, el auricular todavía en la mano. El peso del secreto de Carmen ahora era suyo, y ya no era una carga, era un arma. La pregunta era, ¿tendría el coraje de usarla? La conversación con Luisa lo cambió todo. La injusticia personal que Guadalupe sentía ahora estaba entrelazada con una tragedia mucho mayor. Ya no se trataba solo de su reputación o de su lugar en la iglesia. Se trataba de Carmen, de Elena, de Isabel y de cuántas otras podría haber. La determinación en su corazón se solidificó, convirtiéndose de brasa en acero. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera pensar en su siguiente paso, el pastor Emiliano hizo el suyo. Parecía tener un instinto para la autoconservación, un olfato para cualquier amenaza a su autoridad. Decidió que la mejor defensa era un ataque.
pero un ataque disfrazado de preocupación pastoral. A la mañana siguiente, sonó el timbre de Guadalupe. Para su sorpresa, no era Emiliano, sino dos de las mujeres más influyentes del consejo de la iglesia: Marta, la esposa del farmacéutico, y Beatriz, una maestra jubilada. Ambas llevaban expresiones de profunda y ensayada preocupación. «Guadalupe, querida», comenzó Marta, entrando sin ser invitada y sentándose en su sillón de mimbre como si fuera la dueña de la casa. «Venimos en nombre del pastor Emiliano. Está muy preocupado por ti». «¿Preocupado?», repitió Guadalupe, manteniendo la voz neutra. «Sí», continuó Beatriz, con su voz profesoral. «Él siente que te estás alejando, aislándote en el dolor. Teme que la amargura se esté instalando en tu corazón. La viudez puede ser una carga terrible, y el enemigo se aprovecha de los corazones solitarios». Guadalupe casi se ríe de la ironía. La habían aislado, y ahora la acusaban de aislarse. Era una táctica brillante en su crueldad. «El pastor cree», dijo Marta, inclinándose hacia adelante, «que tal vez necesites un nuevo propósito. Sugirió que quizás sería mejor si pasaras un tiempo con tu hijo en Monterrey. Un nuevo ambiente, lejos de los recuerdos dolorosos de esta casa». La sugerencia era clara. «Vete, desaparece, déjanos en paz». Guadalupe miró a las dos mujeres. No eran malas, lo sabía. Solo eran seguidoras. Mujeres que habían construido sus identidades en torno a la iglesia y a su líder. Cuestionar a Emiliano sería cuestionar el fundamento de sus propias vidas. Era más fácil creer que una viuda anciana se había vuelto difícil. «Agradezco la preocupación del pastor», dijo Guadalupe, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero mi hogar está aquí. Mis raíces están aquí. Los recuerdos de José no son dolorosos. Son mi consuelo». Marta y Beatriz se miraron. La respuesta tranquila y firme de Guadalupe no era lo que esperaban. Esperaban lágrimas, debilidad, una mujer a la que pudieran manipular fácilmente con discursos sobre fe y sumisión. «Pero, Guadalupe», insistió Beatriz, «tu actitud, tu independencia, está siendo malinterpretada, está causando división. Por el bien de la unidad de la iglesia, a veces necesitamos sacrificar nuestros propios deseos. El pastor solo quiere lo mejor para el rebaño». «¿Lo mejor para el rebaño o lo mejor para el pastor?». La pregunta se escapó de los labios de Guadalupe antes de que pudiera contenerla. Fue dicha en voz baja, casi un susurro, pero golpeó a las dos mujeres como una bofetada. Un silencio conmocionado llenó la habitación. Marta se levantó abruptamente. «Veo que el pastor tenía razón», dijo, la voz fría. «La amargura ya ha echado raíces. Oraremos por ti, Guadalupe. Es todo lo que podemos hacer». Salieron, dejando la puerta abierta tras de sí. Guadalupe no se movió. Sabía que la visita no había sido un gesto de paz, sino una declaración de guerra. Le habían dado un ultimátum velado, y sabía que tenía que actuar, y rápido. La visita de las dos mujeres dejó a Guadalupe conmocionada, pero también enfocada. La amenaza ya no era velada, era directa. Querían que se fuera. Sabiendo que no tenía mucho tiempo, pensó en quién podía confiar. Su hijo en Monterrey la amaba, pero estaba lejos y tenía su propia vida. Las mujeres de su edad en la iglesia estaban, en su mayoría, bajo el hechizo de Emiliano. Entonces, pensó en Sofía. La joven madre la había estado evitando, claramente intimidada por la presión de la iglesia, pero Guadalupe recordaba la gratitud en los ojos de Sofía cuando la había ayudado con Mateo. Había una bondad fundamental en Sofía, una fuerza que quizás ni ella misma sabía que poseía. Esa misma tarde, Guadalupe preparó un pequeño pastel de elote, el favorito de Mateo, y caminó hasta la modesta casa al final de la calle. Encontró a Sofía en el patio, colgando ropa en el tendedero, el rostro cansado y preocupado. «Guadalupe», dijo Sofía sorprendida, casi dejando caer un calcetín mojado. «Yo traje un pastel para Mateo», dijo Guadalupe, ofreciéndole el plato. «No te preocupes, no he venido a causar problemas». Sofía dudó, luego tomó el plato. «Por favor, entre», dijo en voz baja, mirando a los lados como si temiera ser vista. Dentro de la pequeña casa, que olía a frijoles cocidos y jabón en polvo, el pequeño Mateo corrió a abrazar las piernas de Guadalupe. «¡Lupita! ¡Viniste!», gritó de alegría. El corazón de Guadalupe se calentó. Mientras Mateo devoraba el pastel en la mesa de la cocina, Guadalupe se sentó frente a Sofía. «Sé que me has estado evitando», comenzó Guadalupe, gentilmente,
Y lo entiendo. Tienes miedo. Sofía bajó la mirada a sus manos. Dicen, el pastor, dice que usted es una mala influencia, que debo proteger a mi hijo. Soy una madre soltera, Guadalupe. La iglesia es todo lo que tengo. Si me dan la espalda. Su voz se apagó. Usan el miedo para controlar a la gente, Sofía, dijo Guadalupe, especialmente a aquellos que consideran débiles o vulnerables, como tú, como yo, y como otras antes que nosotras. Guadalupe entonces, con calma y precisión, le contó a Sofía la historia que había descubierto. No le contó todo, no los detalles más sórdidos, sino lo suficiente. Le contó sobre Carmen, sobre las promesas rotas, sobre la familia destruida. Sofía escuchaba, los ojos muy abiertos, la mano sobre la boca. Ella era de la generación que veía al pastor Emiliano como una figura paterna, un pilar inquebrantable de la comunidad. La historia de Guadalupe era como dinamita bajo los cimientos de su mundo. No puedo creerlo, susurró Sofía. ¿El pastor Emiliano? Yo tampoco quería creerlo, admitió Guadalupe, pero sé lo que escuché, y hablé con la prima de Carmen. La historia es real, y ahora él me está haciendo lo mismo. De una manera diferente, está tratando de silenciarme, de expulsarme, porque ya no encajo en su narrativa. Se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrándose con los de Sofía. No te estoy pidiendo que luches mi batalla. Eso sería injusto. Pero necesito una cosa. Necesito saber que no estoy completamente sola. Necesito saber que alguien, además de mí, conoce la verdad. Sofía miró a su hijo, que ahora dibujaba en un trozo de papel, ajeno a la conversación adulta. Pensó en su propia vulnerabilidad, en cómo la comunidad la miraba con una mezcla de lástima y desprecio. Y pensó en la bondad incondicional que Guadalupe le había mostrado, en contraste con el juicio velado que recibía del pastor. Lentamente, Sofía extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mano arrugada de Guadalupe con la suya. «Usted no está sola», dijo, la voz firme por primera vez. «Le creo». En ese momento, se formó una alianza improbable, la viuda anciana y la joven madre soltera, dos mujeres que la sociedad y la iglesia habían marginado. Juntas, eran más fuertes de lo que imaginaban. La alianza con Sofía le dio a Guadalupe un nuevo aliento. Ya no luchaba solo por sí misma, sino también por el futuro de mujeres como Sofía y por la memoria de mujeres como Carmen. Sabía que el siguiente paso debía ser confrontar a Emiliano directamente, pero no públicamente. Todavía no. Necesitaba medir su reacción, ver hasta dónde llegaría para proteger sus secretos. Lo esperó en la sacristía después del culto del miércoles por la noche. Era una habitación pequeña y sofocante, llena de vestiduras litúrgicas y el olor a libros viejos. Emiliano entró, tarareando un himno, y se detuvo en seco al verla. Su expresión de piedad se desvaneció por un segundo, revelando una irritación genuina antes de ser rápidamente enmascarada de nuevo. «Hermana Guadalupe, ¿qué hace aquí?» Creí haber sido claro sobre la necesidad de su reflexión. «Vine a reflexionar con usted, pastor», dijo ella, la voz tranquila, pero con un peso que él no estaba acostumbrado a escuchar de ella. Él suspiró, un sonido teatral de cansancio. «Guadalupe, no tengo tiempo para sus crisis. Si ha venido a disculparse por su terquedad y a someterse a la guía de la iglesia, entonces hable. De lo contrario, vine a hablar de Carmen Vargas», dijo Guadalupe. El nombre quedó flotando en el aire entre ellos. El color desapareció del rostro de Emiliano. Fue un cambio sutil, un ligero apretar de su mandíbula, un parpadeo rápido de sus ojos, pero para Guadalupe, que lo observaba con la intensidad de una cazadora, fue una confesión. «No sé de quién está hablando», dijo él, la voz un poco más baja, más dura. «Sí sabe», continuó Guadalupe, sin inmutarse. «La joven a la que aconsejó en la fiesta de la cosecha de 1975. La joven cuya familia se fue del pueblo a toda prisa. La joven que, según usted, se trajo la vergüenza a sí misma». Emiliano enderezó los hombros, tratando de recuperar su postura imponente. «Eso es un pasado lejano y triste. Hurgar en esas heridas no ayuda a nadie. La chica era problemática. Hice lo que pude». «Hizo lo que pudo para protegerse a sí mismo», corrigió Guadalupe. «Hablé con su prima, Luisa. Sé de la promesa. Sé del bebé». En ese punto, la máscara de Emiliano se cayó por completo. Sus ojos se entrecerraron.
la piedad reemplazada por un veneno frío. «Está jugando con fuego, señora», siseó, dando un paso hacia ella. «Es una vieja amargada y solitaria, inventando historias para llamar la atención. Nadie le va a creer. Nadie». «Quizás no», asintió Guadalupe, negándose a retroceder. «Pero, ¿y si no soy la única que habla? ¿Y Elena? ¿E Isabel? ¿Acaso sus familias no tienen también historias que contar?» La mención de los otros nombres lo hizo detenerse. La estudió, la ira en sus ojos mezclada con una pizca de miedo. La había subestimado. Veía a una viuda frágil y dócil, no a la mujer de memoria afilada y columna de acero que estaba frente a él. «¿Qué quiere, Guadalupe?», preguntó, cambiando de táctica. La amenaza no funcionó, así que intentaría la negociación. ¿Una disculpa pública? ¿Quiere su lugar de vuelta en la comunidad? Diga lo que quiere y terminemos con esto. Guadalupe negó con la cabeza lentamente. «Esto ya no se trata de mí, pastor. Se trata de la verdad y de la justicia. Quiero que renuncie, que deje esta iglesia y esta ciudad, que deje de esconderse detrás de ese púlpito y de envenenar a esta comunidad con sus mentiras». Emiliano se rió. Una risa corta y fea. «Está loca. Yo construí esta iglesia. Esta gente me ama. Confía en mí. Usted no es nada. Ahora salga de mi vista. Y si escucho una palabra más sobre esto, haré que sus últimos años en esta tierra sean un infierno. Me aseguraré de que ni siquiera el de la tienda le venda pan». La apartó de un empujón, no con fuerza, sino con un gesto de desprecio absoluto, y salió de la sacristía, cerrando la puerta de golpe tras de sí. Guadalupe se quedó sola en la habitación oscura, el corazón latiendo con fuerza, no de miedo, sino de una claridad terrible. La guerra ya no era fría, las líneas de batalla habían sido trazadas, y él acababa de cometer su mayor error. La había amenazado, y al hacerlo, la había liberado de cualquier resquicio de duda o vacilación que aún pudiera tener. La noche del sábado fue la más larga de la vida de Guadalupe. El aire estaba pesado con la promesa de una tormenta, y el silencio en su casa parecía amplificado, cada crujido del suelo, cada silbido del viento en la ventana, sonando como un presagio. Sabía lo que tenía que hacer. El enfrentamiento privado con Emiliano había dejado claro que no había vuelta atrás. Él no renunciaría. La aplastaría si pudiera. La única opción que le quedaba era sacar la verdad a la luz, en el único lugar donde todos estarían escuchando, la iglesia. No comió. La idea de la comida era repulsiva. En su lugar, preparó un té de manzanilla y se sentó en su sillón de mimbre, el bastidor de bordado intacto en su regazo. Sus pensamientos eran un torbellino, miedo, duda, una sensación abrumadora de la enormidad de lo que estaba a punto de hacer. Estaría destruyendo la fe de cientos de personas, gente buena, que encontraba consuelo y propósito en esas paredes, bajo la guía de ese hombre. Estaría dividiendo familias, creando una herida en el corazón de su comunidad que quizás nunca sanaría. ¿Quién era ella para hacer eso? Se levantó y caminó hacia la pared donde colgaba la foto de la boda con José. Él le sonreía, los ojos llenos de un amor y orgullo inquebrantables. «¿Qué harías tú, mi viejo?», le susurró a la imagen. José era un hombre de pocas palabras, pero de una integridad inflexible. Creía en hacer lo correcto, no lo fácil. Se enfrentaba a los capataces en las obras cuando intentaban usar materiales de mala calidad, aunque le costara el trabajo. «Una casa con una mala cimentación está destinada a caer, Lupita», solía decir. «No importa lo bonita que sea la pintura». La iglesia, se dio cuenta, era una casa, y Emiliano era la cimentación podrida. Podía seguir fingiendo que no veía las grietas, podía ayudar a aplicar nuevas capas de pintura para ocultar la podredumbre, o podía exponer la verdad, aunque eso significara que toda la estructura tendría que ser reconstruida. Su mirada se posó en uno de sus bordados en la pared opuesta. Era una representación de la Virgen de Guadalupe, su patrona. Pero, a diferencia de las imágenes tradicionales, esta Virgen no tenía una expresión de serena sumisión. Había una fuerza en sus ojos, una tristeza, pero también una resiliencia. Guadalupe la había bordado durante los meses en que cuidó a su madre enferma, un proceso que le exigió una fuerza que no sabía que tenía. No era una santa, no era una mártir, era solo una mujer que había sido empujada a un rincón y había descubierto que, en lugar de paredes, había una puerta detrás de ella, una puerta que conducía a la verdad. El teléfono sonó. El timbre estridente rompiendo el silencio de la noche. Era Sofía.
¿Está bien, Guadalupe? La voz de la joven estaba llena de preocupación. He oído que habló con el pastor. Las noticias corrían rápido en la pequeña ciudad. Estoy bien, mija, respondió Guadalupe, la voz más firme de lo que se sentía. ¿Qué va a hacer? Guadalupe respiró hondo. Decirlo en voz alta lo haría real. Mañana, en el culto, voy a decir la verdad, toda. Hubo un suspiro al otro lado. No le creerán. La destruirán. Quizás, dijo Guadalupe, pero el silencio me está destruyendo de todos modos. Al menos de esta manera, caigo luchando por lo que es justo. Por Carmen. Y por ti, Sofía, para que tu hijo pueda crecer en una comunidad que valora la verdad, y no la apariencia de ella. Después de un momento de silencio, Sofía dijo, con una determinación que la sorprendió a sí misma, entonces no estará sola, yo estaré allí. Sentada en la primera fila, Guadalupe colgó el teléfono, una lágrima solitaria corriendo por su mejilla. No era una lágrima de miedo o tristeza, era una lágrima de gratitud. No estaba sola, y eso era todo lo que necesitaba. Fue a su habitación, no para dormir, sino para elegir su ropa. Abrió el armario e ignoró los vestidos oscuros y discretos que había usado desde la muerte de José. En el fondo, envuelto en papel de seda, había un vestido que no había usado en años. Era de un azul profundo, el color del cielo al anochecer. José se lo había regalado en su 50º aniversario de bodas. Era el vestido de una mujer que era amada, no de una viuda que era digna de lástima. Lo extendió sobre la cama. Mañana no entraría en la iglesia como una oveja yendo al matadero. Entraría como Guadalupe Ramírez. La mañana del domingo amaneció gris y húmeda. El aire pesado presagiaba la tormenta, un espejo perfecto del tumulto en el corazón de Guadalupe. Se vistió lentamente, cada movimiento deliberado. El vestido azul se sentía extraño en su cuerpo, un recuerdo de una vida diferente, pero también una armadura. Se recogió el pelo canoso en un moño apretado y elegante. No se puso joyas, excepto la alianza de boda que nunca se había quitado del dedo. Al mirarse en el espejo, no vio a una anciana frágil, vio a una guerrera. Caminar a la iglesia fue como caminar en un sueño. Las calles familiares parecían distorsionadas, los colores, más nítidos. Saludó a los vecinos con un sereno movimiento de cabeza, ignorando las miradas curiosas hacia su vestido de colores. La noticia de su comportamiento rebelde ya debía de haberse extendido por toda la parroquia. Al llegar a la plaza frente a la iglesia, sintió la primera gota de lluvia. La gente se apresuraba a entrar, y Guadalupe vio los grupitos formándose, las cabezas juntándose para cuchichear. Vio a doña Elvira señalando discretamente en su dirección, el rostro una máscara de desaprobación satisfecha. Respiró hondo y entró. El interior de la iglesia estaba abarrotado. El murmullo de las conversaciones se detuvo por un instante cuando entró, y luego se reanudó, más bajo, más sibilante. Caminó por el pasillo central, con la cabeza alta, sin mirar a los lados. Sus ojos estaban fijos en el altar. Como había prometido, Sofía estaba en la primera fila, sosteniendo la mano de Mateo. Le dio a Guadalupe un pequeño asentimiento, un gesto de solidaridad que valió más que 1000 palabras. Guadalupe no se dirigió a su lugar habitual. En su lugar, se sentó en la primera fila del otro lado del pasillo, directamente frente al púlpito. Una posición de confrontación, una declaración silenciosa. El pastor Emiliano entró desde la sacristía, vestido con sus mejores ropas. Parecía radiante, confiado. Sonrió a la congregación, una sonrisa benevolente que no llegó a sus ojos. Cuando su mirada se encontró con la de Guadalupe, su expresión vaciló por una fracción de segundo. Vio el vestido azul, vio la determinación en su rostro, vio que su amenaza no había funcionado. La irritación brilló en sus ojos antes de volverse hacia el altar. El culto comenzó. Los himnos, las lecturas, las oraciones. Para Guadalupe, todo parecía distante, amortiguado, como si estuviera bajo el agua. No oía las palabras, oía el latido de su propio corazón, un ritmo constante y fuerte. No tenía miedo. El miedo se había agotado la noche anterior, dejando tras de sí una calma fría y límpida. Observó a la congregación. Vio los rostros que conocía de toda una vida. Rostros cansados, rostros esperanzados, rostros marcados por la dificultad. Venían a la iglesia buscando consuelo, comunidad, un atisbo de divinidad, y ella estaba a punto de arrancarles eso. La culpa la golpeó, una punzada aguda, pero luego miró a Emiliano,
que ahora subía los escalones del púlpito, y la culpa fue reemplazada por la convicción. La verdadera blasfemia no era exponer la verdad, era permitir que una mentira continuara predicándose desde un lugar sagrado. Emiliano se puso las gafas, ajustó sus notas y miró a su rebaño. Su sermón, Guadalupe sabía, sería el arma final contra ella. La juzgaría y condenaría ante todos, usando las Escrituras como su espada. «Mis amados hermanos y hermanas», comenzó, la voz resonando, llena de una falsa emoción. «Hoy hablaremos de un tema doloroso, pero necesario. Hablaremos de la serpiente en el jardín, la manzana envenenada, la influencia corruptora que puede surgir en los lugares más inesperados. Incluso entre nosotros». Sus ojos se fijaron en los de ella. El juicio había comenzado. El sermón de Emiliano fue una obra maestra de manipulación. No usó el nombre de Guadalupe, pero cada frase era un retrato cruel y distorsionado de ella. Habló de viudas que, en su soledad, se olvidan de Dios y se llenan de orgullo. Habló de la semilla de la amargura que, si no se arranca, puede envenenar toda la cosecha. Tejió una narrativa en la que ella era la villana. La ayuda que le había dado a Sofía se transformó en un intento de usurpar la autoridad de una madre y sembrar la discordia. Su independencia fue etiquetada como una rebelión contra el orden natural establecido por Dios, donde la mujer debe ser sumisa y callada. Guadalupe escuchaba, inmóvil. Era como ver a un artista pintar un retrato suyo, pero usando solo los colores más oscuros y feos. Con cada pincelada veía a la congregación reaccionar, los asentimientos de cabeza de doña Elvira y su círculo, la confusión en los rostros de algunos de los miembros más jóvenes, la tristeza en los ojos de viejos amigos que ahora la miraban con desconfianza. La estaba envenenando en la mente de todos, gota a gota. Finalmente, llegó al clímax de su acusación. «Hay momentos, mis hermanos», dijo, la voz temblando con una piedad fingida, «en que, para salvar el cuerpo, un miembro enfermo debe ser cortado. Es con el corazón más apesadumbrado que un pastor puede tener que digo que hemos llegado a ese punto». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara sobre la congregación. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de la lluvia que ahora golpeaba con fuerza los vitrales. «Una influencia perniciosa», declaró, la voz ahora un trueno, señalando con un dedo acusador no directamente a Guadalupe, sino a la idea de ella. «Una viuda que no guarda el luto y el recato que Dios espera de sus siervas. Una presencia que perturba la armonía de nuestro rebaño». La había deshumanizado. Ya no era Guadalupe Ramírez, la mujer que les había hecho sopa cuando estaban enfermos y había cuidado de sus hijos. Era una influencia, una presencia. Por lo tanto, con el corazón apesadumbrado, continuó, aconsejamos a nuestra hermana Guadalupe que busque la soledad y la reflexión, que se aleje de nuestras actividades comunitarias hasta que su espíritu esté nuevamente alineado con los preceptos del Señor. La sentencia estaba dictada. Expulsión. No en términos legales, sino en términos sociales y espirituales, lo que era mucho peor. Estaba marcada, exiliada. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Esperaban lágrimas, un colapso, una huida humillante. Podía sentir la presión, la expectativa colectiva. Por un momento, sus piernas flaquearon. La soledad de ese momento era abrumadora. Estaba completamente sola contra todos. Pero entonces miró al otro lado del pasillo y vio a Sofía. La joven madre no la miraba con lástima, sino con una furia silenciosa en los ojos. Y a su lado, el pequeño Mateo, ajeno a todo, miró a Guadalupe y sonrió. Esa sonrisa infantil, pura e inocente, fue la chispa. De repente, ya no se trataba del pasado, de Carmen, o siquiera de su propio honor. Se trataba del futuro. Se trataba de asegurar que el pequeño Mateo y todos los niños de esa iglesia no crecieran en una casa construida sobre una cimentación de mentiras. Lentamente, con una dignidad que parecía extraer del propio suelo de la iglesia, Guadalupe Ramírez se puso de pie. El movimiento fue suave, sin prisa, pero cargado de una intención inquebrantable. El susurro de su vestido azul fue el único sonido en el silencio mortal. No miró a la congregación. Sus ojos, límpidos y firmes como ágata, se encontraron con los del pastor Emiliano en el púlpito. La conmoción en el rostro de él fue visible. Esperaba que ella se encogiera, no que lo desafiara, y entonces abrió la boca para hablar.
La voz de Guadalupe, cuando finalmente llegó, no era fuerte, no era estridente, ni estaba llena de ira. Era tranquila, clara, y llevaba el peso de décadas de silencio. No se dirigió a la congregación. Habló directamente a Emiliano, como si los dos estuvieran solos en la sala. «Usted habla de influencias perniciosas, pastor», comenzó, cada palabra cayendo como una piedra en un lago en calma. «Hablemos de influencias perniciosas». Un murmullo de asombro recorrió la iglesia. ¿Una mujer interrumpiendo el sermón? ¿Desafiando al pastor? Era inaudito, inconcebible. Emiliano se recuperó rápidamente. Su rostro se contorsionó en una máscara de indignación. «Silencio, mujer. Este es un lugar sagrado. No tienes derecho». «Tengo todo el derecho», lo interrumpió Guadalupe, la voz ganando fuerza. «El derecho que me da la verdad. Usted habla de mi luto, de mi soledad. Hablemos de la soledad de otras mujeres. Hablemos de Carmen Vargas». El nombre, dicho en voz alta en la nave de la iglesia, tuvo el efecto de una explosión. Doña Elvira jadeó. Algunos de los miembros más ancianos se removieron incómodos en sus asientos, el recuerdo del viejo escándalo sofocado saliendo a la superficie. Los más jóvenes miraron a su alrededor, confusos. «¡Basta!», gritó Emiliano desde el púlpito, golpeando la madera con el puño. «¿Lo ven todos? La amargura la ha vuelto loca. Está blasfemando, profanando la memoria de los muertos. La única profanación aquí, pastor, fue lo que usted le hizo a su vida», continuó Guadalupe, imperturbable. «Usted la sedujo con promesas de un futuro que nunca tuvo la intención de cumplir. Era una niña, pastor, una niña pobre y asustada que creyó en el hombre de Dios». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Podía sentir la marea de la opinión comenzando a cambiar, la certeza de la congregación comenzando a vacilar. Cuando le dijo que llevaba a su hijo, usted la llamó mentirosa, la expulsó a ella y a su familia de esta ciudad, con el dinero de la iglesia para comprar su silencio. Destruyó no solo una vida, sino a una familia entera, y luego subió a este mismo púlpito para orar por su alma perdida. Un grito ahogado vino de una de las filas de atrás. Era la señora Soto, una anciana que había sido vecina de la familia Vargas. Se llevó la mano a la boca, los ojos desorbitados de horror y comprensión. La pieza que faltaba en el rompecabezas de 40 años acababa de encajar. «¡Eso es mentira!», gruñó Emiliano, el rostro rojo de furia. «Una vil mentira de una mujer desesperada por atención. ¿Dónde está su prueba?» «Mi prueba es mi memoria, que usted contaba con que se hubiera desvanecido», dijo Guadalupe, dando un paso hacia el pasillo. «Y mi prueba es la conversación que tuve con su prima, Luisa, quien la enterró en Celaya. ¿Pero quiere más pruebas? Hablemos de Elena, la chica que se fue al sur, o de Isabel, que se fue a un convento. ¿A cuántas jóvenes vulnerables ha aconsejado en privado, pastor? ¿Cuántas ovejas ha apartado usted del pastor del rebaño para su propio beneficio?» Cada nombre era otra piedra arrojada, rompiendo el vitral de la imagen santa de Emiliano. La congregación ya no estaba solo conmocionada. Estaba dividida. Algunos miraban a Guadalupe con ira, negándose a creer. Otros, especialmente las mujeres mayores, tenían una nueva luz de duda y miedo en sus ojos. Estaban hurgando en sus propias memorias, recordando partidas súbitas, chismes sofocados, historias que nunca tuvieron un sentido completo. El caos estaba a punto de estallar, y Guadalupe aún no había terminado. El pastor Emiliano, viendo que estaba perdiendo el control, intentó un último y desesperado llamado a su autoridad. «Yo soy el hombre de Dios en esta casa. Exijo que te calles y te vayas. La congregación no escuchará más tus mentiras venenosas». Pero era demasiado tarde. La primera piedra de Guadalupe había provocado ondas que ahora se convertían en olas. «No es mentira». Una voz temblorosa pero clara sonó desde las filas de atrás. Todos se giraron. La señora Soto, la antigua vecina de los Vargas, estaba de pie, apoyada en el banco de enfrente. Sus ojos estaban fijos en Emiliano, llenos de un dolor antiguo. «Yo recuerdo a Carmen llorando por las noches. Recuerdo a su madre diciéndome, en secreto, que su hija estaba en problemas con un hombre importante que la había abandonado. Nunca dijo el nombre. Tenía demasiado miedo. Pero ahora lo sé». La confesión de la señora Soto fue como una compuerta abriéndose. El murmullo en la iglesia se convirtió en un zumbido fuerte. La gente ya no cuchicheaba. Hablaba en voz alta, mirándose unos a otros, a Emiliano, a Guadalupe. Luego, otra voz se alzó. Era un hombre,
El señor Castillo, el carpintero, un tipo callado que rara vez hablaba. Mi sobrina. Era amiga de Elena, dijo, la voz ronca. Elena nunca quiso ir a Chiapas. Amaba esta ciudad. Lloró durante una semana antes de irse. Dijo que el pastor le había dicho que era la voluntad de Dios. En ese momento, nos pareció extraño, pero ¿quiénes éramos nosotros para cuestionar? El caos aumentó. Las acusaciones veladas y las dudas enterradas durante años salían a la superficie, una tras otra. La gente estaba conectando los puntos, compartiendo fragmentos de historias que, por sí solas, no eran nada, pero juntas, pintaban un cuadro devastador. En medio del tumulto, Sofía se puso de pie. No habló de la historia, no habló del pasado, habló del presente. El pastor Emiliano me dijo, proyectó la voz para que todos pudieran oír, que Guadalupe era una mala influencia. Me dijo que me mantuviera alejada de ella. ¿Pero por qué? Porque Guadalupe me ayudó cuando no tenía dinero para las medicinas de mi hijo. Porque cuidó de Mateo para que yo pudiera trabajar. Me mostró bondad, no juicio. El pastor, en cambio, solo me ofreció sermones sobre mi condición de madre soltera. La declaración de Sofía fue poderosa porque era personal y reciente. Llevó el abuso de poder de Emiliano del pasado lejano al presente inmediato. Demostró que el patrón de control y manipulación no había cambiado. Emiliano estaba acorralado. Su autoridad, su carisma, su imagen piadosa, todo se había desintegrado ante sus ojos. Miró los rostros de la congregación y ya no vio adoración. Vio duda, ira, desprecio. Su rebaño se había vuelto en su contra. Guadalupe observaba la escena, no con triunfo, sino con una profunda tristeza. No quería destruir la fe de la gente, quería purificarla, y la purificación, a veces, requiere fuego. Dio el paso final, caminó hasta el primer escalón del altar, se giró, y por primera vez, habló directamente a la congregación. No les pido que me crean, dijo, la voz ahora tranquila, la voz de una matriarca. Les pido que crean en sus propios recuerdos, en sus propias dudas. Pregúntense por qué tantas jóvenes vulnerables desaparecieron bajo la mirada de este hombre. Pregúntense por qué la bondad es castigada y el control es recompensado en esta casa. La verdad no está solo en mis palabras. Está en todos sus recuerdos silenciados. Juntos, cuentan la historia. El silencio que siguió fue diferente a todos los demás de ese día. No era de tensión ni de conmoción. Era el silencio de la reflexión. El silencio de la verdad finalmente siendo escuchada. Derrotado, Emiliano no dijo nada más. No había nada más que decir. Las testigos no eran solo Guadalupe, eran los recuerdos colectivos de la congregación que ella había despertado. Con el rostro pálido, bajó del púlpito, evitando la mirada de todos. No caminó por el pasillo central, salió por una puerta lateral, la misma que conducía a la sacristía donde había confrontado a Guadalupe. Una retirada cobarde, no una salida digna. El sonido de la puerta cerrándose tras él fue el punto final. Nadie se movió por un largo momento. La congregación parecía estar en un estado de shock colectivo, procesando la caída de un ídolo. El hombre que había bautizado a sus hijos, casado a sus jóvenes y enterrado a sus muertos, era un fraude. La revelación dejó un vacío, un agujero en el centro de su comunidad. Luego, lentamente, la gente comenzó a moverse, pero no se fueron. Se volvieron unos hacia otros, hablando, llorando, abrazándose. La señora Soto se acercó a Guadalupe y tomó sus manos. «Gracias, Guadalupe», susurró, las lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Por darle una voz a Carmen, por darnos valor». Otros se acercaron. El señor Castillo, Sofía con el pequeño Mateo. Incluso algunas de las mujeres que habían susurrado en su contra, como Marta y Beatriz, se acercaron, con los rostros llenos de vergüenza y remordimiento. Nosotras no sabíamos, tartamudeó Beatriz. Él era tan convincente. Lo seguíamos ciegamente. El error no fue seguir, dijo Guadalupe, la voz suave, sin una pizca de acusación. El error fue dejar de hacer preguntas. Doña Elvira fue la única que no se acercó. Permaneció en su banco, el rostro pálido, pareciendo de repente pequeña e irrelevante. Su poder, que provenía de ser la confidente del pastor y la diseminadora de sus opiniones, se había evaporado. Era solo una mujer amargada en una iglesia llena de gente herida. En los días que siguieron,
La noticia se extendió por Querétaro como un reguero de pólvora. La historia tenía todos los elementos de una tragedia: poder, secreto, abuso de confianza. Emiliano no esperó la desgracia formal. Esa misma tarde de domingo, empacó sus cosas y se fue de la ciudad. Nadie supo a dónde fue. Simplemente desapareció. Al igual que las jóvenes que había hecho desaparecer años antes. La iglesia de Santa Cruz permaneció cerrada el domingo siguiente. Un cartel en la puerta decía: cerrado por reflexión y oración. La diócesis envió un administrador interino, un sacerdote anciano y amable, encargado de la difícil tarea de iniciar el proceso de sanación. La comunidad estaba fracturada. Algunas familias, incapaces de lidiar con la traición, abandonaron la iglesia para siempre. Otras se quedaron, decididas a reconstruir algo nuevo y más honesto de las ruinas. Las conversaciones que siguieron no fueron fáciles. Estuvieron llenas de dolor, ira y culpa. Culpa por no haber visto, por no haber hablado, por haber sido cómplices en su silencio. Y en el centro de todo estaba Guadalupe, no como una heroína triunfante, sino como un catalizador silencioso. Había expuesto la herida. Ahora, la curación era responsabilidad de todos. La reconstrucción fue un proceso lento y doloroso, como coser una tela rasgada. Las primeras reuniones comunitarias en la iglesia, dirigidas por el administrador interino, el padre Miguel, fueron tensas. La gente gritaba, lloraba, se acusaba mutuamente de complicidad. Guadalupe asistió a todas, pero rara vez hablaba. Se sentaba en la parte de atrás, observando, escuchando. Su papel, sentía, ya no era el de acusadora, sino el de testigo. Había abierto la puerta. Ahora les correspondía a ellos decidir qué hacer con la habitación que encontraron. Una noche, durante una reunión particularmente acalorada, doña Elvira, en un intento de desviar la culpa de sí misma, señaló a Guadalupe. ¿Y ella? Gritó. Ella sabía cosas desde hace años. ¿Por qué se quedó callada tanto tiempo? Ella también es culpable. La acusación quedó flotando en el aire. Algunas miradas se volvieron hacia Guadalupe. Era una pregunta válida. Una pregunta que la propia Guadalupe se había hecho 1000 veces. Antes de que pudiera responder, Sofía se levantó. «¿Pregunta por qué Guadalupe no habló antes?», dijo Sofía, la voz clara y fuerte. «Quizás deberíamos preguntarnos por qué creamos una comunidad donde una mujer como ella no se sentía segura para hablar. Una comunidad que valora más la reputación de un hombre poderoso que la verdad. Todos la silenciamos, año tras año, con nuestro miedo y nuestra conveniencia». Las palabras de Sofía callaron a Elvira y cambiaron el tono de la sala. La gente comenzó a mirar hacia adentro, en lugar de hacia afuera, para encontrar culpables. Empezaron a hablar de cómo podrían crear una iglesia donde la verdad fuera bienvenida, no castigada. Guadalupe comenzó a notar pequeños cambios. La gente la saludaba en la calle ya no con lástima o desconfianza, sino con un nuevo tipo de respeto. Las mujeres más jóvenes, como Sofía, comenzaron a buscarla para pedirle consejo, no sobre religión, sino sobre la vida, sobre cómo ser fuerte en un mundo que a menudo intenta debilitarlas. Su casa, antes una fortaleza de soledad, se convirtió en un punto de encuentro. El olor a pastel de elote y té de manzanilla llenaba el aire de nuevo. Las jóvenes madres traían a sus hijos, y Guadalupe los escuchaba, ofreciendo no sermones, sino sabiduría práctica y un corazón comprensivo. Se convirtió en la matriarca que la comunidad necesitaba, no por nombramiento o autoridad, sino por derecho, ganado a través de su valentía. Un día, el padre Miguel llamó a su puerta. Era un hombre pequeño, de ojos amables y manos callosas de la jardinería. «Doña Guadalupe», dijo, aceptando una taza de té, «he venido a pedirle un favor. El consejo de la iglesia ha sido disuelto. Estamos formando uno nuevo, un consejo que representará la verdadera voz de nuestra comunidad. Nos gustaría que usted fuera la primera en unirse». Guadalupe miró sus manos, las venas prominentes y la piel arrugada. «Padre, solo soy una vieja bordadora. ¿Qué sé yo de dirigir una iglesia? Usted sabe de la verdad», respondió él, simplemente, «y del coraje, y de la importancia de escuchar las voces que son ignoradas. Eso es más de lo que la mayoría de los administradores de iglesias sabrán jamás. Necesitamos su sabiduría, Guadalupe. Necesitamos su fuerza para asegurar que lo que pasó aquí nunca vuelva a pasar».
Guadalupe aceptó la invitación para unirse al nuevo consejo de la iglesia. Su primera sugerencia no fue sobre finanzas o liturgia, fue sobre crear un jardín conmemorativo. Explicó en su primera reunión, la voz tranquila pero firme, en el patio trasero, donde estaba el viejo pozo, un lugar de belleza y silencio, para recordar no solo a Carmen, sino a todas las voces que fueron silenciadas, para que nunca olvidemos. La idea fue acogida por todos. La comunidad, hambrienta de un acto tangible de sanación, se unió para el trabajo. El señor Castillo construyó bancos de madera. Las familias trajeron plántulas de sus propias casas. Sofía y las otras jóvenes madres plantaron hileras de flores de colores. Y Guadalupe, con la ayuda del pequeño Mateo, plantó un joven jacarandá en el centro, un árbol que tardaría años en florecer, un símbolo de paciencia y esperanza. El jardín se convirtió en el nuevo corazón de la iglesia, un lugar donde la gente iba no solo a rezar, sino a sentarse, pensar y hablar. Se convirtió en un símbolo de su capacidad para crear belleza a partir del dolor. La vida de Guadalupe encontró un nuevo ritmo. Todavía se despertaba temprano, cuidaba de sus plantas y se sentaba a bordar, pero su bordado había cambiado. Antes, era una actividad solitaria, una forma de procesar su propio mundo interior. Ahora, enseñaba a las jóvenes a bordar. Los sábados por la tarde, su pequeña sala se llenaba de mujeres, desde adolescentes hasta jóvenes madres, sus cabezas inclinadas sobre los bastidores, las agujas subiendo y bajando. No solo hablaban de puntadas e hilos, hablaban de sus vidas, sus miedos, sus sueños. Compartían historias, se daban consejos, creaban una red de apoyo que era más fuerte que cualquier sermón. Guadalupe, con su presencia tranquila y sus pocas palabras de sabiduría, era el centro de ese círculo. Descubrió que el coraje no era un único acto explosivo, como el enfrentamiento en la iglesia. Era una práctica diaria. Era el coraje de escuchar, de decir la verdad con amabilidad, de crear un espacio seguro para los demás. Un día, Sofía se sentó a su lado, observándola trabajar en un nuevo bordado. Era un paisaje complejo, con montañas, un río y un cielo lleno de nubes. ¿Qué está bordando, Guadalupe?, preguntó Sofía. Guadalupe se detuvo por un momento, mirando su creación. No lo sé, admitió con una pequeña sonrisa. Solía pensar que sabía exactamente a dónde iba cada puntada. Ahora, solo elijo un color y empiezo. La historia se revela a medida que trabajo. Era una metáfora perfecta de su vida. Había dejado de intentar seguir un patrón predeterminado y, en cambio, estaba tejiendo su propio camino, una puntada a la vez, confiando en que el resultado final sería algo de belleza y significado. Los meses se convirtieron en un año. La iglesia de Santa Cruz ya no era la misma, y eso era bueno. Bajo el liderazgo del padre Miguel y del nuevo consejo, se convirtió en un lugar más humilde, más enfocado en la comunidad que en la autoridad. Las puertas estaban literalmente más abiertas, y los grupos de apoyo, para madres solteras, para los deudos, para los jóvenes, florecieron. El Círculo de Bordado de Guadalupe, como llegó a conocerse, se convirtió en una institución no oficial. Era allí donde tenían lugar las verdaderas conversaciones. Una tarde, una joven adolescente llamada Valeria, que había estado viniendo durante semanas sin decir casi nada, finalmente habló. Con la voz entrecortada, contó que su novio la estaba presionando para hacer cosas que no quería. Las otras mujeres no la juzgaron, no le dieron sermones, la escucharon. Sofía compartió su propia experiencia de sentirse presionada cuando era más joven. Otra mujer habló sobre la importancia de establecer límites. Guadalupe, por su parte, simplemente tomó la mano de la niña. «Tu cuerpo es tu primera casa, mija», dijo suavemente. «Nadie tiene derecho a entrar sin ser invitado. Nadie». La simplicidad y la fuerza de esas palabras parecieron darle a Valeria el permiso que necesitaba para honrar sus propios sentimientos. La niña no resolvió todos sus problemas ese día, pero salió de la casa de Guadalupe un poco más erguida, un poco más fuerte. Guadalupe se dio cuenta de que el legado de Emiliano no era solo de dolor, sino también, irónicamente, de liberación. Su tiranía había creado un vacío que ahora estaba siendo llenado por un liderazgo más orgánico, más femenino, basado en la empatía y la experiencia compartida. El poder ya no emanaba de un púlpito, sino que irradiaba de círculos de mujeres sentadas en una sala, con agujas e hilos en las manos.
Nunca se sintió poderosa. De hecho, se sentía más humilde que nunca, pero se sentía útil. Y después de una larga vida de servicio silencioso, ser útil de una manera que permitía a otros encontrar sus propias voces era la mayor bendición de todas. Un día, casi 2 años después de la partida de Emiliano, llegó un sobre por correo. No tenía remitente, solo un matasellos de un pueblo pequeño y desconocido en el estado de Veracruz. Dentro, había una sola hoja de papel, doblada. Era una carta, escrita con una caligrafía angulosa y agresiva, que reconoció de inmediato. Guadalupe, comenzaba la carta, sin ningún saludo. Puedes pensar que ganaste. Destruiste mi ministerio, mi nombre, mi vida. Volviste a mi congregación en mi contra con tus mentiras y me forzaste a este exilio. Pero no te equivoques. Dios es justo y castigará a aquellos que siembran la discordia y destruyen la obra de sus siervos. Vivirás el resto de tus pocos días sabiendo que eres una destructora de hogares, una Judas con faldas. Tu victoria está vacía. Estás sola y morirás sola, mientras que yo he encontrado un nuevo rebaño, uno que aprecia el verdadero liderazgo y no se deja engañar por las palabras venenosas de una vieja amargada. Que Dios se apiade de tu alma. La carta no estaba firmada, pero no era necesario. El veneno en cada palabra era la firma de Emiliano. Guadalupe leyó la carta 2 veces. La primera lectura la hizo temblar. La crueldad, el odio, la completa falta de remordimiento eran aterradores. No había aprendido nada. Simplemente se había mudado a un nuevo lugar para, sin duda, comenzar el ciclo de nuevo. Pero en la segunda lectura, algo más la golpeó. La carta no era un ataque desde una posición de fuerza, era un grito desde una posición de debilidad. Era el lamento de un hombre cuya identidad le había sido arrebatada. Necesitaba que ella fuera la villana para poder seguir siendo el héroe en su propia historia. Su victoria vacía era, en realidad, lo más significativo que ella había hecho jamás. Su estar sola era una mentira. Su casa estaba más llena de vida y amor que nunca. Caminó hasta la cocina, encendió una esquina de la estufa de gas y sostuvo la carta sobre la llama. Observó cómo las palabras de odio se retorcían y ennegrecían, convirtiéndose en cenizas frágiles. El olor a papel quemado llenó el aire por un momento y luego se disipó. No le contó a nadie sobre la carta. No había necesidad. Emiliano ya no era una presencia en su vida ni en la de su comunidad. Era solo una sombra, un fantasma. Y ya no tenía miedo de los fantasmas. La primavera siguiente, algo notable sucedió. La obstinada bugambilla en el patio de Guadalupe, la que había cuidado durante años con poca recompensa, estalló en una cascada de flores de un rosa vibrante. Era una exhibición tan exuberante y desafiante que parecía casi milagrosa. Guadalupe estaba sentada en su patio, tomando su café de la mañana, cuando llegó Sofía con Mateo. «Guadalupe, mire esto», exclamó Sofía señalando las flores. «Es lo más hermoso que he visto». Mateo, ahora con casi 7 años, corrió hacia la planta. «¿Es magia, Lupita?», preguntó, con los ojos muy abiertos. «No, mi ángel», dijo Guadalupe sonriendo. «No es magia, es solo paciencia, y darle a la planta lo que necesita para florecer: sol, agua y un poco de paz». Mientras decía las palabras, se dio cuenta de que estaba hablando tanto de sí misma como de la planta. Ella también había necesitado tiempo, paciencia. El enfrentamiento en la iglesia no había sido el final de su historia, sino el momento en que finalmente se dio permiso para florecer. Había pasado la mayor parte de su vida definiéndose por lo que era para los demás: hija, esposa, madre, sierva de la iglesia, una presencia tranquila y útil en el fondo. Ahora, en sus últimos años, finalmente se estaba convirtiendo simplemente en Guadalupe, una mujer con su propia voz, su propia sabiduría, su propia fuerza. Ya no se definía por la ausencia de José, sino por la presencia de una comunidad que había ayudado a sanar. Ya no era una viuda digna de lástima, sino una anciana respetada. El dolor de su pérdida todavía estaba allí, un suave hilo de melancolía tejido en el tapiz de sus días, pero ya no era el color dominante. El tapiz ahora estaba lleno de tonos vibrantes de amistad, propósito y una alegría tranquila. Un día, mientras ordenaba una vieja caja de madera, Guadalupe encontró su primer bordado, un paño de cocina simple, hecho cuando tenía 8 años, con una flor torcida y un pájaro que parecía más una mancha. Sonrió al ver la imperfección.
El intento vacilante de crear belleza. Cogió su trabajo más reciente, el que estaba en el bastidor, el paisaje complejo, el que le había dicho a Sofía que no sabía a dónde iba. Ahora estaba casi terminado. El río fluía, las montañas se alzaban, y el cielo, antes lleno de nubes de tormenta, ahora tenía un sol radiante asomando en el horizonte. Se dio cuenta de que su legado no estaría en grandes monumentos o en un nombre grabado en una placa. Su legado estaba en los hilos de bordar que había enseñado a las jóvenes a manejar, y en los hilos invisibles de conexión, coraje y verdad que había tejido en la tela de su comunidad. Cada mujer que salía de su casa un poco más fuerte, cada persona que encontraba consuelo en el jardín conmemorativo, cada niño que aprendía que la bondad es una forma de fuerza. Todo eso era parte de su bordado, la obra maestra de su vida. No había derribado a un tirano por poder o venganza. Lo había hecho para limpiar el terreno, para que algo nuevo y más saludable pudiera crecer, y estaba creciendo, a su alrededor, en colores más vibrantes de lo que jamás podría haber imaginado. En una cálida tarde de otoño, Guadalupe caminaba por la plaza principal de Querétaro. El sol poniente arrojaba una luz dorada sobre las fachadas coloniales, y el sonido de niños riendo y palomas arrullando llenaba el aire. Se sentó en un banco para descansar y observar el fluir de la vida. Vio al señor Castillo charlando animadamente con un cliente. Vio a Sofía paseando con Mateo, que ahora era casi tan alto como ella. Vio a un grupo de adolescentes, incluida Valeria, sentadas en un círculo, hablando y riendo, sin chicos cerca para intimidarlas. Una pareja de turistas le pidió que les tomara una foto frente a la fuente. Lo hizo, sonriendo, sus manos firmes en la cámara. Mientras les devolvía el dispositivo, la mujer, una extranjera, la miró con curiosidad. «Usted parece tan... en paz», dijo la turista en un español vacilante. «¿Vive aquí desde hace mucho tiempo?» «Toda la vida», respondió Guadalupe. «Y solo ahora estoy aprendiendo a vivirla de verdad. Ya no era invisible. La gente la saludaba, le sonreía. Era una parte conocida y respetada del paisaje de la ciudad, como los viejos árboles de la plaza o las torres de la iglesia, mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura». Pensó en José. Lo extrañaba, todos los días, pero el dolor era ahora una brasa cálida, no una llama que la consumía. Sabía que él habría estado orgulloso de ella, no solo por lo que había hecho, sino por quién se había convertido. Una mujer completa, por derecho propio. La salud de Guadalupe comenzó a declinar suavemente, como las hojas de otoño cayendo de los árboles. No hubo una enfermedad repentina, solo el desgaste natural del tiempo. Pasaba más tiempo en su sillón de mimbre, el bastidor de bordado a menudo olvidado en su regazo mientras dormitaba al sol. El círculo de bordado continuó, pero ahora era Sofía quien lo dirigía, con la misma amabilidad y sabiduría que había aprendido de su mentora. La casa de Guadalupe seguía siendo el punto de encuentro, pero a menudo ella solo escuchaba, una sonrisa serena en su rostro, mientras la siguiente generación tejía sus propias historias. Un día, Sofía la encontró mirando la pared, donde colgaban todos sus bordados. «Son hermosos», dijo Sofía. «Son su historia». «No», corrigió Guadalupe, la voz un susurro suave como el algodón. «Son solo el principio. La verdadera historia está en sus manos ahora, en las manos de Valeria, en las manos de todas las niñas que aprenderán a sostener una aguja y a encontrar su propia voz. Prométeme que seguirás enseñándoles, Sofía». «Lo prometo», dijo Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. «Bien», suspiró Guadalupe contenta. Entonces el hilo nunca se romperá. No temía el final. Había vivido una larga vida. Había visto el cambio. Había participado en él. Dejaría atrás un mundo un poco más honesto, un poco más valiente del que había encontrado, y dejaría un jardín, lleno de flores, y un jacarandá en crecimiento, como prueba de que incluso después del invierno más duro, la primavera siempre regresa. En una mañana clara, Guadalupe Ramírez falleció pacíficamente mientras dormía. El funeral no se celebró en la iglesia, a petición suya. Fue una simple reunión en el jardín conmemorativo que ella misma había creado. No hubo púlpito, ni sermón. La gente se reunió en un círculo bajo el joven jacarandá. No fue un evento sombrío, fue una celebración. Uno por uno, la gente se levantó para compartir sus recuerdos. La señora Soto habló de Carmen y de cómo Guadalupe finalmente le había dado paz. El señor Castillo habló de su integridad
Las jóvenes del círculo de bordado hablaron de su sabiduría. Sofía, sosteniendo un pequeño bordado que todas las mujeres del círculo habían hecho juntas, una bugambilla en plena floración, fue la última en hablar. Guadalupe nos enseñó que la dignidad no es algo que se nos da, es algo que reclamamos, dijo, la voz firme a pesar de las lágrimas. Nos enseñó que el silencio puede ser una prisión y que la verdad, aunque sea dolorosa, es la única llave que puede liberarnos. Y nos enseñó que la fuerza más poderosa del mundo no está en la voz de un hombre que grita desde un púlpito, sino en el susurro de una mujer que decide no tener más miedo. Miró al círculo de rostros, viejos, jóvenes, hombres, mujeres. Su legado no está en el pasado, está en nosotros, en cómo elegimos vivir, en cómo nos tratamos, en nuestro coraje para hablar cuando ocurre una injusticia. El bordado de su vida no ha terminado. Ella solo nos ha pasado la aguja y el hilo. Cuando la ceremonia terminó, la gente no se dispersó. Permanecieron en el jardín, charlando, compartiendo comida e historias, el sonido de sus voces mezclándose con el zumbido de las abejas en las flores. La comunidad que Guadalupe había cosido con los hilos de su propio coraje estaba viva y fuerte. El hilo no se había roto. Apenas comenzaba a formar un nuevo y hermoso patrón. La historia de Guadalupe Ramírez nos enseña que el coraje no tiene edad y que una sola voz puede, de hecho, cambiar el mundo, o al menos un pequeño rincón de él. Si su viaje, del silencio a la verdad, ha conmovido su corazón, ayude a nuestra comunidad de contadores de historias a crecer. Cada suscripción es un voto de apoyo para narrativas como esta. Deje su me gusta si cree en el poder de la verdad y comente qué parte de la fuerza de Guadalupe resonó más con usted. Su participación es lo que mantiene vivas estas voces, asegurando que ningún hilo de coraje se pierda jamás. Gracias por escuchar.